Continuamos con la serie Cronistas indígenas y mestizos del siglo XVII de nuestro curso La conformación de la identidad virreinal en el periodo virreinal, y estábamos hablando de Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, este autor mestizo, de padre español, de madre indígena, descendiente ni más ni menos que de la nobleza texcocana. Prácticamente Fernando Ixtlilxóchitl fue su abuelo, fue un aliado de los españoles en el momento de la llegada de estos, durante poco tiempo después del proceso de conquista, y es descendiente del rey Netzahualcóyotl y su hijo Netzahualpilli. Precisamente hablábamos de su obra cumbre, que es la historia de la nación chichimeca, considerada por muchos como Edmundo Gorman, una de las obras fundamentales de la historiografía del siglo XVII novohispano. Y bueno, el manuscrito que le da origen a la historia de la nación chichimeca fue regalado en su momento a Carlos de Sigüenza y Góngora por Juan de Alba Ixtlilxóchitl. Carlos de Sigüenza y Góngora compendiará en 3 volúmenes una serie de manuscritos, los cuales nos fueron editados tanto de Domingo Chimalpaín, el autor que acabamos de revisar hace un momento, de origen chalca, como de el propio Fernando de Alba Ixtlilxóchitl. Cuando Carlos de Sigüenza y Góngora muere, fue donado por él mismo a la biblioteca del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de los jesuitas en la Ciudad de México. El manuscrito luego llegará a el milanés, coleccionista milanés Lorenzo Boturini en la Nueva España, será confiscado, llevado a Madrid, se extraviará, aparecerá en el siglo XIX en Londres, pero antes de que llegue a Londres, estando todavía en Madrid, como pasó también con las obras de Chimalpaín, el erudito poblano Mariano Fernández de Echeverría y Beitia saca una copia, hace una transcripción de él manuscrita. Esa copia de Beitia se perdió, pero en el 1792 Fray Manuel Vega había realizado otra copia más de la misma, la cual fue incluida en el número 13 de la obra recopilatoria de Fray Francisco de Figueroa, que se denomina Colección de Memorias de la Nueva España. Uno de los 3 ejemplares de esta colección de memorias permanece hoy en el Archivo General de la Nación, y los 2 restantes se localizan en Madrid, en la Real Academia de Historia y en los Archivos Generales del Ministerio de la Real Hacienda. Es así como fue conocida prácticamente hasta el siglo XVIII esta obra de Fernando de Alba Ixtlilxóchitl. Aquí vemos ni más ni menos que al gran poeta, escritor en general, ¿no? Autor incluso de obras teatrales, de panegíricos y de varios otros textos fundamentales de la cultura novohispana del siglo XVII, don Carlos de Sigüenza y Góngora, a quien también dedicaremos en su momento una serie de videos. Lorenzo Boturini Benaducci, muy importante coleccionista, amante de las antigüedades, y que será el revisor de muchas de las obras y manuscritos que fueron propiedad en su momento de Carlos de Sigüenza y Góngora. Mucho menos conocido que estos dos, el erudito poblano Mariano Fernández de Echeverría y Beitia. Vemos aquí un busto que se encuentra de él en la Ciudad de México, en la Biblioteca Nacional, en el antiguo convento de San Agustín, un hombre al que también le debemos las primeras copias de los manuscritos de Chimalpaín. Y vemos a Lord Kingsborough, ¿no? Dublinés de apellido King, que prácticamente será quien compile muchas de estas obras fundamentales y otros códices, incluso prehispánicos, en su libro Antigüedades Mexicanas en el año de 1848. Esos facsímiles serán claves para el conocimiento de varias obras importantes tanto del pasado prehispánico como de los primeros siglos
de la vida colonial. La historia de la nación chichimeca, ya editada, su primera edición es precisamente la que se hace por parte de Lord Kingsborough en Antiquities of Mexico, y luego en 1891 esa primera edición, será la primera edición mexicana en las obras históricas de Alfredo Chavero, una reedición de la obra de Chavero a cargo de José Ignacio Dávila Garibay se imprime en 1952, y la edición que se ha convertido en la edición más clásica, que es la de Edmundo Gorman, en obras históricas, de Fernando de Alba Istrizóchitl, hecha por la UNAM, por el Instituto de Investigaciones Históricas, en 1985. Ese mismo año hay una edición madrileña de mucha difusión a cargo de Germán Vázquez Chamorro. Estas ediciones son las que están disponibles, estas dos últimas son las que están disponibles al público actualmente. Aquí podemos ver precisamente a Alfredo Chavero, que es importante, muy importante destacarlo, como uno de los, digamos, intelectuales de la época del Porfiriato, que rescató bastantes textos importantes, los editó por primera vez junto con, en este caso, José María Vigil, ¿no? Y Edmundo Gorman, quien hará la edición de 1985, uno de nuestros historiadores más importantes del siglo XX. Y bueno, las fuentes en la obra de Istrizóchitl son varias, se ha podido rastrear, van desde códices coloniales texcocanos, casi todos ellos, como el Xolotl, el mapa Quinatzin, el mapa Tlotzin, la obra poética que fue recopilada de autores prehispánicos, textos de Netzahualcóyotl, Netzahualpili y autores anónimos, y en la obra de Istrizóchitl también se recogen los romances de los señores de la Nueva España, que son cantos en náhuatl que habían sido recopilados por otro indígena texcocano, llamado, bueno, con nombre ya cristiano, de Juan Bautista de Pomar, en 1582. Esto es importantísimo porque mucho de nuestro conocimiento de la literatura de los antiguos mexicanos procede precisamente de estas obras. Los memoriales y padrones del señorío de Texcoco serán otra de sus fuentes, y las informaciones y relaciones como el informe de indios nobles o sus descendientes, además de los propios testimonios familiares. Lo que vemos aquí es parte de el códice, aquí hubo de uno de estos códices, el Xolotl. En este caso vemos aquí el mapa Quinatzin. El mapa Quinatzin no es más que, ni más ni menos que la ilustración del palacio, el palacio de Netzahualcóyotl, el Tecpan de Netzahualcóyotl, el Texcoco. Perdón, aquí me regreso. Bueno, esto es parte. Y este otro será una de las fuentes en donde aparece precisamente parte de lo que es la fundación hecha por los acolguas de Texcoco, cuando llegan después de la peregrinación desde tierras del noroeste. Y parte de lo que vemos aquí es el manuscrito de Juan Bautista Pomar, que dio origen a esta compilación de 16 poemas de romances de los señores de la Nueva España. Aquí lo vemos ya editado por Ángel María Garibay, quien hará la primera edición en México en el siglo XX, que ha sido reeditada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Otras fuentes en la obra de Istrizóchitl, que son muy, muy extensas, son obras de cronistas españoles, ni más ni menos que las cartas de relación de Hernán Cortés, la historia general de las Indias de Francisco López de Gómara, que tendrá este autor español que nunca vendrá a la Nueva España, pero que tomará como fuentes muchas de las propias cartas de relación de Cortés, los textos de Toribio de Benavente, del propio Bernal Díaz del Castillo, etcétera. La monarquía indiana, ni más ni menos, de Fray Juan de Torquemada, esta importante obra a la cual ya le dedicamos una serie de videos, que fue realizada por este fraile franciscano muy notable, guardián de la iglesia de Tlatelolco y del colegio, director del colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco,
Y finalmente la historia general de los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme del Mar Océano, la obra histórica más ambiciosa hecha en el siglo de oro español por Antonio de Herrera y Tordesillas, una obra en la cual se basará en buena medida Ixtlilxóchitl y que será también parte, digamos, de esta inspiración, implicará mucho de lo que es la modernidad de la obra del propio Ixtlilxóchitl. Aquí podemos ver la portada de las cartas de relación que fueron editadas en España prácticamente en el siglo XVI, la historia general de las Indias, esta obra de López de Gómara, que se convertirá en una obra canónica, en la obra a través de la cual los españoles principalmente conocerán la historia de la conquista de estas tierras y del descubrimiento también de las tierras americanas, obviamente. Eh, Aquí vemos precisamente un mapa que es incluido en una de las ediciones de la obra de López de Gómara, y vemos aquí la portada, ¿no?, de la obra de Fray Juan de Torquemada, Monarquía Indiana, otra obra de primer orden que pudo ser publicada prácticamente en vida del autor en Sevilla, una obra sin duda importante de la historiografía novohispana, y otro autor que a pesar de no haber viajado, de no haber venido jamás a tierras americanas, igual que López de Gómara, que a través de las fuentes tan importantes de las crónicas hechas por autores que sí estuvieron presentes aquí, de los manuscritos dejados por incluso cronistas, tanto misioneros, evangelizadores como indígenas, se creará esta obra monumental de Antonio de Herrera, cronista mayor del rey, que es la historia general de los hechos de los castellanos en las islas de tierra firme y del mar Océano, ¿no? Esta será otra de las fuentes importantes de Fernando de Alba Ixtlilxóchitl. Aquí vemos un retrato del autor Antonio de Herrera. Y la historia de la nación chichimeca, como valoración, es considerada una de las obras cumbre de la literatura histórica de la Nueva España. El relato se inicia con la creación del mundo, según la tradición indígena, y se prolonga hasta la conquista castellana. Dice, por desgracia, las versiones que se han conservado están incompletas y la secuencia se interrumpe en el momento en que la hueste cortesiana se apresta a poner sitio con los bergantines a Tenochtitlan, la orgullosa capital azteca. La obra, fiel reflejo del mestizaje cultural y racial del virreinato, está estructurada y pensada conforme a los moldes de la historiografía europea, pero los datos que expone se basan en las antiguas pinturas o códices pictográficos. Esta bella síntesis posee una personalidad propia, pues responde a una motivación muy concreta, un incipiente nacionalismo de los novohispanos del siglo XVI. No debe extrañar, pues, que no se encuentre en esta crónica indiana vencedores ni vencidos. La obra de Ixtlilxóchitl prácticamente consta de 97 capítulos subdivididos en dos partes. La primera parte incluye los 76 primeros, la segunda comprende los 19 capítulos últimos que describen ya las acciones de las huestes de Cortés, que se interrumpen, como dice la ficha anterior, en el pasaje de los bergantines para poner sitio a Tenochtitlan. Prácticamente para Ixtlilxóchitl, tanto el chichimeca Xolotl, un salvaje similar al bárbaro europeo, como Netzahualcóyotl, el refinado príncipe mexicano, o Juan Pérez de Peraleda, padre del autor, eran mexicanos antes que españoles o indios náhuatl. Esto es un incipiente nacionalismo, como lo mencionaba, que se puede ver claramente ya en la historia de la nación chichimeca, y Alba Ixtlilxóchitl se nota que se sentía profundamente orgulloso y arraigado de su condición de mestizo y de su herencia noble indígena, así como de su educación de carácter español. Se considera que pudo haber habido una tercera parte de la historia de la nación chichimeca, la cual no pudo ser escrita, que podría haber abarcado hasta el pasaje de Cortés en su regreso de las Cibueras, que abre el nuevo periodo de la historia de México. Entonces, prácticamente su título podría haber sido Historia General de la Nueva España. Vamos a terminar hasta aquí
con Fernando de